Hola, soy Claudio Martínez y quiero invitarte a conocer la siguiente historia. Espero que la disfrutes. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Esto es Historias para no olvidar. Alejandro Magno, el conquistador que quería el mundo entero. En el año 356 a.C., bajo el manto estrellado del reino de Macedonia, nacía Alejandro Magno. Un niño que cambiaría el curso de la historia y dejaría una huella imborrable en la humanidad. Desde su nacimiento, el destino de Alejandro parecía estar marcado por la grandeza. Hijo de Filipo II, un rey poderoso, y de Olimpia, una madre que creía que su linaje descendía de los dioses. Alejandro creció bajo la sombra de leyendas y ambiciones. Mientras otros niños jugaban, él ya soñaba con conquistar el mundo. Más allá de su linaje, Alejandro no era un niño común. A los 10 años, cuando muchos solo pensaban en los juegos, tomó un caballo salvaje llamado Bucéfalo. Este caballo, que nadie más había logrado montar, se convertiría en su compañero inseparable en todas sus campañas. Este caballo no teme a los hombres, sino a su propia sombra, dijo Alejandro a todos los presentes, que asombrados, vieron cómo logró domar lo indomable, mostrando la astucia y valentía que marcarían su camino durante toda su vida. Con apenas 13 años, Alejandro tuvo un maestro que lo moldearía para toda la eternidad, el gran filósofo Aristóteles, quien le enseñó sobre ciencia, filosofía, ética y política, pero también le inculcó un profundo amor por la cultura griega. Aprendió también que el conocimiento y la conquista iban de la mano. Que para gobernar un imperio, no solo debía ser un guerrero formidable, sino también un líder sabio. A los 20 años, tras el asesinato de su padre, Alejandro se convirtió en rey de Macedonia. El trono era suyo, pero su ambición iba mucho más allá. Decidió continuar el sueño de su padre, conquistar Persia, el imperio más vasto y poderoso de la época. Con un ejército leal y feroz, se lanzó a una campaña que lo llevaría a los confines del mundo conocido. La primera gran batalla fue en el río Gránico, donde Alejandro, a la cabeza de sus hombres, enfrentó al ejército persa. Bajo una lluvia de flechas y el estruendo de las espadas, el joven rey demostró su genio militar. Alejandro cruzó el río con su caballería y arremetió contra las filas persas, rompiendo su defensa en un ataque audaz. Su camino entonces, lo llevó a la legendaria ciudad de Gordión. Según el mito, quien desatara el nudo gordiano que allí se encontraba, sería el gobernante de toda Asia. Muchos habían fracasado en el intento de desatar el intrincado nudo, pero Alejandro, en un acto de ingenio, simplemente sacó su espada y lo cortó de un tajo. Así se resuelven los problemas, dijo en una frase que resonaría en los siglos venideros. Luego vino la batalla de Isos, en la que Alejandro enfrentó al mismo Darío III, el gran rey de Persia. Con su ejército reducido, pero ferozmente disciplinado, Alejandro lanzó un ataque directo al corazón del ejército persa, obligando a Darío a huir. Este fue el principio del fin del imperio persa. Pero Alejandro no se conformaba solo con la victoria. Al encontrar el campamento persa abandonado, descubrió a la familia de Darío, a quienes trató con gran respeto y honor, ganándose la admiración de amigos y enemigos por igual. En su imparable avance, Alejandro llegó a la joya de Persia, Babilonia. Aquí, en una ciudad de jardines colgantes y palacios dorados, fue recibido como un libertador. Pero Alejandro no se detendría. Su visión era aún más vasta. Cruzó el desierto y las montañas hasta llegar a Egipto, donde fue coronado como faraón. Luego, en un gesto que marcó aún más su lugar en la historia, fundó una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría, que se convertiría en uno de los mayores centros de conocimiento del mundo antiguo. Pero el mayor desafío aún estaba por venir, la batalla de Gaugamela. Aquí, una vez más frente a Darío, Alejandro enfrentó al mayor ejército que jamás había visto. Los persas superaban enormemente en cantidad a los macedonios. Pero Alejandro rompió las líneas persas y obligó a Darío a huir por última vez. Persia había caído,
y Alejandro era el dueño de uno de los imperios más vastos que el mundo jamás había conocido. Sin embargo, su ambición no conocía límites. Continuó su marcha hacia el este, cruzando el Hindu Kush, hasta llegar a las puertas de la India. Aquí, en el río Hidaspes, Alejandro enfrentó al rey Poros, quien tenía a su disposición un ejército con elefantes de guerra, bestias que Alejandro nunca antes había enfrentado. Y una vez más, su astucia prevaleció, y después de la victoria, trató a Poros con la misma magnanimidad que a los derrotados anteriores, permitiéndole gobernar su reino bajo el dominio macedonio. Pero incluso el más grande de los conquistadores tiene límites. Sus hombres, agotados por años de guerra, se negaron a continuar hacia las desconocidas tierras del este. Alejandro, aunque frustrado, respetó su decisión y comenzó el largo viaje de regreso a Babilonia. El destino, sin embargo, tenía otros planes para él. A la edad de 32 años, Alejandro cayó gravemente enfermo en Babilonia. Algunos dicen que fue envenenado, otros que sucumbió a la malaria o la fiebre tifoidea. Lo cierto es que el hombre que había conquistado el mundo, el hijo de dioses según su madre, murió en su juventud, sin haber visto su imperio consolidado. Ahora te dejo algunos datos curiosos y asombrosos sobre Alejandro y su legado. Nunca perdió una batalla. A lo largo de su vida, Alejandro libró más de 20 batallas, y jamás fue derrotado. Alejandría, la ciudad inmortal. Fundó más de 20 ciudades con su nombre, pero la más famosa es Alejandría en Egipto, que se convirtió en un centro de conocimiento y cultura durante siglos. Considerado un dios viviente, en Egipto, fue declarado hijo de Amón-Ra, el dios Sol, y muchos lo veían como un dios en vida. Su influencia cultural. Gracias a Alejandro, la cultura griega se expandió por todo el imperio persa, dando lugar a una era conocida como helenismo, que combinaba elementos griegos y orientales. El romance de Bucéfalo. Su legendario caballo, Bucéfalo, murió en la India durante una de las batallas, y Alejandro fundó una ciudad en su honor, Bucéfala. La guerra psicológica. Alejandro era maestro en utilizar la propaganda y el miedo. En la batalla del río Gránico, hizo que los persas pensaran que atacaría al amanecer, pero lo hizo antes del anochecer, sorprendiendo al enemigo. Su visión de unificación. Alejandro promovía matrimonios entre sus generales y princesas persas para unificar los pueblos y culturas bajo su dominio. Una tumba perdida. La ubicación de la tumba de Alejandro Magno sigue siendo un misterio. Se cree que fue enterrado en Alejandría, pero su tumba nunca ha sido encontrada. Su muerte fue tan misteriosa como su vida, y su imperio, aunque vasto, no sobrevivió intacto. Sus generales se dividieron las tierras que Alejandro había conquistado, y aunque sus sueños de un mundo unificado quedaron inconclusos, su legado perdurará eternamente en la historia de la humanidad. Espero que hayas disfrutado de esta historia. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Esto fue Historias para no olvidar.